solicitar la atención. Gracias. A la derecha. Hace su ingreso el señor presidente del Fuero Militar Policial del Perú. Por favor, solicitamos a todos poner en silencio sus celulares para no perturbar la ceremonia. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar inicio esta mañana, en la cual recibimos al doctor Francisco Javier Díaz Rebollo, reconocido especialista en Derecho y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. El día de hoy, en primer término, él presentará la conferencia La protección de la privacidad y de la participación política en Internet. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Javier Díaz Rebollo. Distinguido señor presidente Juan Pablo Ramos Espinosa, presidente del Fuero Militar Policial, Julio Bueno Tirado, presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial, señores oficiales generales y almirantes, vocales y fiscales supremos del Fuero Militar Policial, señores directores y funcionarios del Fuero Militar Policial, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, damas y caballeros. Es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de participar aquí en el Fuero Militar Policial en un acto académico, y en primer lugar, desde luego, quiero expresar mi gratitud por la nueva invitación que se me brinda para hablar aquí delante de todos ustedes sobre cuestiones que naturalmente se vinculan a la temática de mi especialización, que es el derecho constitucional, y por supuesto, en consecuencia, pues, los derechos fundamentales de la persona, pero en un contexto que en este caso he elegido, que es lo que ustedes podían ver allá en la pantalla, que se refiere precisamente pues a Internet, ¿no? Internet es un mundo virtual paralelo en el cual pues actualmente se desarrollan los derechos, los deberes y la vida de los ciudadanos, y por lo tanto todos los problemas que los derechos fundamentales plantean, vamos a decir, en la vida real, pues requieren perfiles específicos en Internet, ¿no? Es un mundo muy novedoso, que hace unas pocas décadas pues ni siquiera nos planteábamos las consecuencias que puede tener, pero que en la actualidad nos plantea retos importantes para los derechos clásicos, ¿no? Para los derechos de siempre, para la libertad, para la privacidad, ¿no? Para la intimidad de la persona, para el derecho al honor, y por supuesto, como vamos a ver también, para la seguridad. No sé si es posible, porque les he preparado una presentación donde podemos ir siguiendo el hilo de las argumentaciones. Correcto. Este es el título, como ustedes ya han visto: protección de la privacidad y derecho de participación política en Internet. Como yo les acabo de decir en el planteamiento, todos los derechos van a presentar problemas específicos cuando hablamos de Internet. Como el tiempo es limitado, he elegido estos dos aspectos que me parecen los más importantes, es decir, dos de los más importantes, en los cuales Internet va a tener unas consecuencias más evidentes, más notorias: la privacidad, digamos, y la participación política, los derechos de la intimidad, de la vida privada y de la participación política. Siempre vinculándolo también a los aspectos que creo que pueden tener
más interés para este auditorio, como tiene que ver con la seguridad, el control y las garantías en Internet de todos estos derechos. Podemos avanzar. Como planteamiento es esta cuestión de cómo las TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, han avanzado en las últimas décadas de una manera vertiginosa y plantean todos estos retos. En realidad, hoy se habla de un proceso de convergencia en las TIC, en las tecnologías de la información y comunicación. Esto quiere decir que inicialmente se distinguen tecnologías que tienden a favorecer y facilitar la información frente a otras que tienden a garantizar la comunicación. Si lo vemos detenidamente, nos daremos cuenta de que las tecnologías de la información tienen inicialmente una tendencia a la apertura, es decir, cuando alguien quiere transmitir una información, lo que busca es el mayor conocimiento, la mayor difusión posible de esa información. En definitiva, todo esto, como les vengo planteando, aunque se trata de retos y de situaciones muy novedosas, en realidad son los derechos clásicos de siempre, es decir, en este caso, pues las libertades de expresión e información. Internet y más ampliamente las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, suponen unas posibilidades hasta ahora desconocidas en la potenciación del ejercicio de este derecho de libertad de expresión e información. Esa es la I de TIC, ¿no? Información. Sin embargo, la comunicación, si lo analizamos más detenidamente, pretende justo lo contrario, es decir, un tipo de comunicación entre las personas que sea opaco, que esté protegido frente a terceros. Cuando utilizamos la libertad de comunicaciones, está protegido por un derecho fundamental, también clásico, que es el secreto de las comunicaciones. Así que cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, y si nos centramos incluso en Internet, tenemos las dos dimensiones. Estas dos dimensiones son tendencialmente contradictorias, porque son derechos diferentes. Cuando yo transmito una información, quiero que sea conocida. Cuando yo llevo a cabo una comunicación, quiero que sea privada. Cuando alguien transmite una información, utiliza la libertad de expresión e información y quiere un máximo conocimiento. Cuando se transmite una comunicación privada, lo que queremos es que sea reservada, que no pueda ser conocida por terceros. Es justo lo contrario. Sin embargo, Internet y las tecnologías de la información y comunicación tienen, como estoy diciendo, ese proceso de convergencia. Ese proceso de convergencia significa que cada vez es más difícil distinguir las tecnologías que van orientadas a la información y por lo tanto son abiertas y las que van orientadas a la comunicación y por lo tanto son cerradas. Pensemos que, por ejemplo, crear una página web es un ejercicio de la libertad de información o de la libertad de expresión. Lo que buscamos es que esta información o estas opiniones que queremos transmitir tengan el máximo impacto. Sin embargo, el correo electrónico, por mantenernos en el ámbito de las TIC, el correo electrónico es un tipo de comunicación que, al contrario, debe ser cerrada, no puede ser conocida por terceros, no debería ser conocida ni por el Estado ni por terceras personas. Pero, como digo, cada vez hay un proceso más acusado de convergencia. Nos encontramos, por ejemplo, los perfiles de las redes sociales. Si yo configuro un perfil de una red social, como puede ser Facebook, de la que volveremos a hablar porque tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista no solo de los derechos fundamentales, sino por supuesto de lo que se llama la ciberseguridad, si yo configuro mi perfil de Facebook para que solamente lo puedan conocer mis amigos, o mis amigos y los amigos de mis amigos, estoy en una situación intermedia entre esa libertad de información donde lo que se busca es la máxima difusión y también el secreto de las comunicaciones donde lo que se busca es una comunicación opaca. Yo quiero que mi perfil de Facebook no lo vea todo el mundo, pero tampoco quiero que sea una cosa reducida, quiero que lo vean solo algunas personas. Entonces nos encontramos con manifestaciones que están, como digo, a mitad de camino entre la libertad de información y el secreto de las comunicaciones y que naturalmente requieren un tipo de control y un tipo de garantía específico porque son situaciones que hasta ahora estaban desconocidas. Todo esto, entre otras cuestiones, va constituyendo ese mundo virtual
al que ahí hacemos referencia, que nos hace repensar los derechos fundamentales, ¿no? Cuando me quedo con este ejemplo que me parece bastante evidente, cuando yo configuro mi página de Facebook para que solo accedan mis amigos, o si queremos, mis amigos y los amigos de mis amigos, porque evidentemente esto nos va a generar una variedad de posibilidades hasta ahora desconocidas. Estoy ejerciendo un derecho que no está muy claro si es mi libertad de expresión o es mi secreto de las comunicaciones, porque también quiero, igual que quiero que puedan acceder mis amigos o los amigos de mis amigos, quiero que no puedan acceder otras personas o que no pueda acceder el Estado, como no sea, evidentemente, como vamos a ver, con los requisitos de autorización judicial, etc. Vamos a avanzar un poquito más. Bien. Entre los muchos problemas, esto lo vamos a pasar un poquito rápido por razón de tiempo para centrarme en los dos temas que he elegido. Aquí se plantean muchos, ¿no? Internet desde el punto de vista de la libertad de expresión e información, desde el punto de vista de la distinción entre información y comunicación, que es el aspecto del que acabo de hablar. Y no olvidemos que esto desde la perspectiva de los derechos fundamentales es de enorme trascendencia, porque las garantías de la libertad de información y las del secreto de las comunicaciones son contrarias. La libertad de información lo que prohíbe es la censura previa, y el secreto de las comunicaciones, en cambio, lo que prohíbe es el conocimiento de esa comunicación. Cuando yo transmito una información, quiero que pueda ser conocida, y lo que el Estado no puede hacer es cerrar esa información, censurarla. Y en cambio, cuando transmito una comunicación privada, lo que el Estado no puede hacer es conocerla, que es justo lo contrario. Y luego está la cuestión de la participación política, pero también he apuntado ahí la libertad de enseñanza, los derechos educativos, todos. Si pusiéramos toda la lista de derechos de la Constitución o de la Convención Americana de Derechos Humanos, o por supuesto del Convenio Europeo, que es el Convenio de Roma, o de la Carta de los Derechos de la Unión Europea, probablemente en casi todos los derechos encontraríamos que las tecnologías de la información y la comunicación implican consecuencias importantes, consecuencias de impacto en su entendimiento. Vamos a avanzar para centrarnos en los que he anunciado. Bien, vamos a empezar con la cuestión de los derechos de privacidad, ¿no? De los dos grandes pilares que he anunciado. Por un lado la privacidad, por otro lado luego entraremos a la cuestión de la participación política. Bien, aquí lo que nos encontramos son nuevos derechos y nuevas manifestaciones de los derechos ya existentes. Cuando hablamos de privacidad, en realidad nos referimos a un concepto muy amplio que tiene que ver con todos los aspectos de la vida de una persona que en principio deben quedar reservados, protegidos frente al conocimiento por terceros o por parte del Estado. Normalmente estos contenidos o estos aspectos de la vida de la persona se protegen frente al conocimiento de terceros por su carácter, si queremos, reservado, íntimo, si lo queremos denominar de esta manera. Estos aspectos, ¿qué aspectos de la vida de una persona se consideran reservados o íntimos? Esto es una cuestión que depende de factores sociales y culturales. En un momento dado, o en un contexto geográfico, político, histórico, cultural, el ámbito de lo íntimo es más amplio o es menos amplio. Basta que pensemos, por ejemplo, en el mundo actual, como en las culturas islámicas, por ejemplo, incluso la presencia física, en el caso de las mujeres, se suele considerar reservada, y por eso a veces cubren el pelo, cosa que en la cultura occidental pues hoy en día no se produce. Lo digo para poner un ejemplo de cómo el ámbito de lo que es reservado, de lo que se puede considerar íntimo, de lo que no se, de lo que forma parte de una vida privada que no debe ser conocido, puede variar y puede cambiar mucho en distintos momentos de la historia o en distintos ámbitos de la cultura. Pero en ciertos casos se entiende que un tipo de relación debe estar necesariamente protegida en la medida en que es un ambiente, vamos a decir, un ámbito que por sus propias características puede utilizarse para la protección de la vida privada. Pongo por caso el secreto de las comunicaciones,
pongo por caso la inviolabilidad del domicilio. El domicilio se protege porque es un ámbito en el cual se puede desarrollar la vida privada, pero el domicilio se protege aun cuando no se esté desarrollando la vida privada. Yo puedo tener, por ejemplo, una segunda residencia en la playa, y aunque se sepa positivamente que yo no estoy ahí, no puede entrar la policía sin una autorización judicial. ¿Por qué? Porque el domicilio puede tener objetos, informaciones, contenidos, aspectos que verdaderamente formen parte de mi vida privada. Se protege, es lo que quiero decir, un ámbito objetivo y formal porque se considera adecuado para el ejercicio de la vida privada. Exactamente igual sucede con el secreto de las comunicaciones. Las comunicaciones se protegen con independencia de que sean comunicaciones íntimas. Incluso las comunicaciones oficiales están protegidas. Cuando un medio es adecuado para una comunicación privada, ya sea el teléfono, el telégrafo, el correo postal, el correo electrónico, la mensajería privada, el WhatsApp, que ahora es probablemente la vía de comunicación más utilizada, bueno, todo esto se protege porque son medios idóneos para transmitir informaciones privadas, reservadas frente a terceros. ¿Qué sucede? Pues que en el ámbito de Internet nos encontramos nuevos derechos. Uno de ellos es la llamada intimidad informática. ¿Por qué se protege la intimidad informática y por qué la intimidad informática protege aspectos que antes no estaban protegidos? Bueno, primero habría que definir ese concepto de intimidad informática. La intimidad informática protege todo tipo de informaciones que una persona tenga bajo su exclusiva disponibilidad en cualquier tipo de espacio virtual, informático, electrónico. Es verdad que esta definición que yo les doy es más amplia que la que han dado algunos textos internacionales en el ámbito de la Unión Europea, donde encontró reconocimiento, incluso que la que han dado algunos tribunales constitucionales como el Tribunal Constitucional Español. ¿Por qué esto es así? Pues porque la primera definición que se dio de intimidad informática protegía solo los archivos que alguien tiene en su ordenador frente al conocimiento de terceros. Si se dan cuenta, sucede como con el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio o el derecho de protección de datos personales, que también he citado ahí. Son ámbitos que, como son idóneos para algún tipo de información privada, se protegen, pero se protegen aun cuando la información no sea privada. Bien, ¿qué sucede? Pues que las tecnologías avanzan a velocidad de vértigo. Entonces, cuando se definió por primera vez la intimidad informática, se pensaba en los archivos en el ordenador. Pero hoy en día, el ordenador, la computadora, la laptop, el ordenador personal, el portátil, como decimos en España, que parece un invento muy avanzado, pues ya pronto será un invento del pasado, ¿no? Así es la tecnología. Igual que los CDs como soporte por ejemplo, para la música o para un vídeo, pues parecían muy avanzados y ya están muriendo. Es decir, es un soporte ya casi del pasado. ¿Por qué? Porque todo hoy en día se conserva en el ciberespacio. Es decir, hoy los dispositivos de hoy en día son obviamente los celulares, que todos tenemos en el bolsillo, y probablemente los dispositivos de mañana pues serán celulares cada vez más pequeños, pero que permitan proyectar todo lo que vayamos haciendo pues en el aire y nosotros podamos virtualmente manejarlo. En realidad no son dispositivos que tengan una memoria muy grande, más bien tienen una memoria relativamente pequeña. ¿Pero por qué? Porque la tendencia es a que nuestros documentos, nuestros archivos, nuestras fotografías, la información que nosotros conservamos está en lo que llamamos la nube, ¿no? El ciberespacio. En algún lugar, tal vez en un servidor, en un país del mundo absolutamente remoto, ahí es donde están guardados nuestros archivos cuando nosotros contratamos un servicio como puede ser iCloud de Apple o como pueden ser los de Microsoft o cualquier otro que podamos mencionar. Esto naturalmente también supone un cambio revolucionario, primero porque desde el punto de vista incluso de cuál es la legislación aplicable, estoy seguro de que aquí tengo que aplicar la legislación de Perú, o lo mío está en un servidor en Singapur, o en Taiwán, o en California, ¿no? ¿Cuál es el lugar físico donde van a estar ahí mis archivos cuando decimos que mis archivos
están en la nube. Bien, la intimidad informática evidentemente tiene que proteger todos los archivos, todos los documentos que una persona tiene. Esto, naturalmente, se va afianzando, es decir, todavía no tenemos mucha seguridad de cuándo toda esta documentación va a estar protegida con la protección tradicional del derecho a la privacidad o el secreto de las comunicaciones, que significa que solo una resolución judicial motivada puede autorizar el conocimiento de esos documentos o de esos archivos. Ustedes tal vez hace unos años recuerden una noticia, y es que el FBI cerró una plataforma que se llamaba Mega Upload. Era una nube, una plataforma virtual. La cerró porque entendió que se utilizaba de una manera fraudulenta para intercambio ilegal de archivos, ¿no? De vídeo, de música, etc. Pero en realidad esa plataforma se podía utilizar simplemente para que alguien tuviera una copia de soporte de sus documentos, es decir, como nube, como estoy diciendo, como parte reservada del ciberespacio. Lo curioso es que el FBI en aquel momento no pidió autorización judicial, no se interpretó que esto, o no se tuvo en cuenta que esto naturalmente puede afectar a derechos de la privacidad, a ese derecho de intimidad informática que aquí estamos hablando. Y como antes mencionaba, ¿no?, aquí algunos aspectos específicos sobre la protección de la privacidad en Internet. Ustedes tendrán en cuenta que el tiempo es limitado y por lo tanto me voy a limitar a casi un planteamiento. Cada una de estas cuestiones nos podría llevar a una conferencia monográfica, ¿no? Esta cuestión que yo he llamado hoy de la privacidad a la carta o de geometría variable, ya antes me he referido a esta situación. Nos encontramos con espacios que no son totalmente reservados, pero tampoco son totalmente abiertos. Hoy en día en Internet tenemos la posibilidad de configurar el acceso que nosotros queremos dar a aquellas informaciones, opiniones o comentarios que nosotros ofrecemos. Este es el caso de las redes sociales, es el caso, no todas las redes sociales, porque luego cada red social tiene su configuración. Nosotros, por ejemplo, Twitter es una red social tendencialmente abierta porque está orientada al ejercicio de la libertad de expresión e información. En cambio, Facebook ha ido ampliando enormemente las posibilidades de configuración. Yo puedo poner unos contenidos ahí absolutamente abiertos, pero los puedo poner absolutamente cerrados o intermedios. Lo mismo en YouTube. Yo puedo subir unos vídeos en YouTube, no para compartirlos con nadie, sino para utilizarlo como copia, como soporte de mis propios archivos, es decir, para guardar mis propios vídeos. Lo pongo en privado y por lo tanto nadie lo podrá ver. Por eso hablo de esa privacidad de geometría variable. O otros nuevos derechos, al igual que la intimidad informática a la que me acabo de referir, ese llamado derecho al olvido. El derecho al olvido requeriría, como digo, por lo menos una exposición monográfica, pero me voy a referir muy brevemente. El derecho al olvido es un nuevo derecho que ha reconocido, en primer lugar, creo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa sentencia que ustedes ven ahí apuntada, que es del 13 de mayo de 2014, en el asunto Google contra España. ¿Por qué el derecho al olvido es un nuevo derecho? Porque podríamos decir, bueno, en realidad no es un nuevo derecho, sino es una manifestación más del derecho a la vida privada o al honor, o, como dicen algunos, del derecho a la protección de datos personales. Pero yo digo que el derecho al olvido, si interpretamos correctamente esta sentencia, es un nuevo derecho porque protege frente a algo que no protegen los demás derechos. Porque fíjense, el derecho al olvido no actúa frente a noticias falsas, a noticias que dañen al honor o a noticias que afecten a la privacidad. Actúa precisamente frente a noticias que son veraces, que fueron oportunas, que fueron legítimas. El criterio para que una información no dañe, o por menos no lesione, ¿no? Siempre afectará, pero en fin, no se considere lesiva del derecho al honor o de la privacidad de otra persona, es, primero, que sea veraz; segundo, que sea oportuna; tercero, que tenga un interés público. Imaginemos que a mí me están investigando penalmente por la posible comisión de algún delito. O bueno, podemos imaginar mejor a otra persona, pero da igual, a alguien. Si esta persona es más o menos conocida, esta información tendrá un interés público. De hecho, la información hoy en día, en lo que llamamos la galaxia Internet,
siempre va a tener ese interés público, porque en la galaxia Internet, la galaxia Internet es la denominación que se utiliza para este mundo virtual en el que estamos y que sustituye a la galaxia Gutenberg. La galaxia Gutenberg son los 5 siglos en los cuales la imprenta ha sido la manera habitual de difundir las informaciones. Y la galaxia Internet, pues por supuesto, son las pocas décadas que llevamos ahora donde Internet arrasa y por lo tanto permite una difusión mucho más amplia, muy superior. Pues muy bien, en la galaxia Internet todos somos un medio de comunicación y todos somos una persona, vamos a decir, pública. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos un medio de comunicación? Bueno, primero porque es la primera vez en la historia de la humanidad en la que todas las personas llevamos una cámara de fotos en el bolsillo. Entonces, todos podemos tomar una foto o podemos tomar un vídeo de cualquier situación. Y todos podemos saber o debemos saber que nuestra imagen puede estar siendo captada prácticamente en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida. Así que todos somos un medio de comunicación. Primero tenemos una cámara y segundo tenemos acceso a las redes sociales, podemos abrir un blog, podemos abrir una página web, Así que todos somos un medio de comunicación y todos podemos tener interés o podemos generar interés público, porque usted puede no ser una persona conocida a nivel nacional, pero usted va a ser conocido por sus compañeros de trabajo, va a ser conocido por sus amigos, va a ser conocido por ese círculo de personas que son los que están en su red social, que son aquellos a los cuales usted está dando acceso de todo aquello que comparte, de la fotografía que sube a Facebook o de las informaciones que sube a cualquier lugar. Muy bien, el derecho al olvido nos dice que aquellas informaciones que son o que fueron, para ser más exactos, legítimas, pueden, por el simple transcurso del tiempo y por la simple circunstancia de la posibilidad absoluta de ser conocidas en cualquier momento y en cualquier lugar, pueden convertirse en una vulneración de un derecho fundamental. Lo que supone una vulneración del derecho a la privacidad, volvemos al ejemplo que yo estaba poniendo, no es que alguien publique en su día que a mí me están investigando penalmente, sino que esa información permanezca en Internet siempre y Google o cualquier otro buscador, citamos Google porque es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y porque, como es evidente, es el buscador hoy más utilizado en el mundo con diferencia. Google posibilita que aquella noticia que fue oportuna, que fue veraz, es decir, si el medio demuestra que a mí me estaban investigando, la noticia era veraz. La noticia no lesionaba mis derechos en aquel momento, pero los lesiona ahora. Cuando han pasado muchos años, o algunos años, probablemente, a lo mejor fui absuelto, es decir, ni siquiera realmente nadie me ha declarado culpable de nada, pero muchos años después tengo que seguir pagando la pena consistente en que cualquiera que teclee mi nombre en Google se encuentre aquellas informaciones. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo no, el responsable en este caso no es, como quería Google, como argumentó Google ante el Tribunal de Justicia, no es el que ofrece la información, porque Google decía yo no hago nada, solamente posibilito que alguien encuentre cosas que otro ha puesto, diríjanse al que puso esto. Pero es que el problema no era esto, porque la información podía ser veraz, pero con el transcurso del tiempo y con la posibilidad ilimitada de que cualquiera acceda a esa información, son estas circunstancias las que provocan que esa información lesione mi derecho al honor. No sé si he explicado el ejemplo con claridad. El que a mí alguien me impute algo y un medio de comunicación lo comunique, si es veraz, si realmente estoy siendo investigado, esa información en su momento no vulneraba mis derechos. Pero el que muchos años después, cuando alguien teclee mi nombre, esto aparezca en primer lugar, cuando probablemente, como digo, ya he sido absuelto o no, o aunque haya sido condenado, las penas también se cumplen, prescriben, los antecedentes penales se cancelan, y sin embargo Internet no cancela nada, ¿no? Sigue manteniendo todo en el primer plano mucho tiempo después. Eso es lo que vulnera el derecho al olvido. Y por lo tanto, quien vulnera el derecho al olvido no es la fuente que puso la noticia que fue veraz, sino el buscador
que está posibilitando que esa noticia sea accesible durante todo el tiempo y para todo el mundo. Por lo tanto, una difusión, es la publicidad desproporcionada la que genera la vulneración de los derechos de privacidad. Es, por supuesto, una sentencia importantísima, por eso me he detenido en un momento no solo esta sentencia, sino que ya hay muchas más, donde se va reconociendo este derecho que, si lo he logrado expresar bien, si se dan cuenta, es un derecho novedoso, porque está protegiendo algo que quedaba desprotegido, invocando solo derechos como pueda ser el honor, la privacidad o incluso el derecho de protección de datos personales. Es que la utilización de mis datos en aquella noticia no fue fraudulenta, no fue lesiva. Repito, lo que la convierte en lesiva es la permanencia en el tiempo y la accesibilidad. Avanzamos, por favor. Bien, y aquí entraríamos en el segundo pilar, la segunda cuestión que hemos anunciado, o que ya desde el título de la conferencia se anunciaba, y es cómo incide Internet, no ya como amenaza para los derechos de la privacidad, como hemos estado viendo hasta ahora, sino como medio en el cual los derechos de participación política pueden ejercerse. Aquí, si queremos, podemos partir de algo que evidentemente es positivo, y es que Internet facilita la participación ciudadana. Internet convierte la libertad de expresión, por primera vez en la historia, probablemente, en un derecho accesible para cualquier persona. Antes de Internet, solo quienes tenían medios económicos para ser propietarios de un medio de comunicación, ya fuera un periódico, una emisora de radio, una emisora de televisión, solo ellos podían ejercer la libertad de expresión. Ellos o aquellos a quienes ellos quisieran dar acceso a sus medios. Hoy en día, cualquier persona, incluso menores de edad, incluso niños de 14 años, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, siempre que tenga acceso a Internet, como ya hemos dicho, en realidad es titular de un medio de comunicación, es dueño de un medio de comunicación y puede, por lo tanto, expresarse y puede, por lo tanto, utilizar ese medio para participar en la vida política. Hay que decir que las últimas estadísticas que yo he revisado hablaban de 3.500 millones de personas en el mundo con acceso a Internet, lo cual, desde el punto de vista, si queremos, positivo, significa lo que yo acabo de decir. Nunca antes en la historia de la humanidad la libertad de expresión ha estado tan accesible. Desde el punto de vista negativo, esto, como todo, es la botella medio llena o medio vacía. Desde el punto de vista negativo, diríamos, si la población del mundo, del planeta Tierra, hoy es de unos 7.500 millones de personas, más de la mitad todavía no tienen acceso a Internet, ¿no? Esto también nos habla de otros derechos fundamentales, y es el acceso a Internet como derecho fundamental, como manifestación del acceso a la cultura. Hace un siglo, el gran reto del acceso a la cultura era erradicar el analfabetismo en el mundo. Hoy, a pesar de que, por desgracia, el analfabetismo tampoco está erradicado, ya tenemos un nuevo tipo de analfabetismo, que es el analfabetismo tecnológico. Hoy, el que se queda fuera de Internet, se queda fuera de todo lo que estamos hablando aquí, de todas las posibilidades de participación, de todas las posibilidades de acceso a la cultura que Internet va a posibilitar. Con lo cual, es normal que hoy empiece a hablarse ya del acceso a Internet como nuevo derecho fundamental. Naturalmente, esto, como digo, tiene esa vertiente positiva, ¿no? Todos, si consideramos el mundo, diríamos, la mitad de la población del mundo, o sea, tampoco es tanto, tienen unos derechos para participar, para transmitir su opinión, para expresar la valoración política de cualquier problema que hasta ahora, repito, en la historia de la humanidad, nadie había tenido tantos medios a su disposición. Pero vamos a avanzar. Bien, desde el punto de vista de la libertad de expresión, bueno, estos datos son los que he estado dando, más de 3.700 millones de usuarios, un poquito más de lo que yo había mencionado de memoria, el 49% de la población mundial. Entonces nos aparece la cuestión del derecho de acceso a Internet como derecho fundamental y esa brecha digital, ¿no? El problema del analfabetismo tecnológico. Bien, pero aquí al final de esta pantalla ustedes ven los riesgos. Es decir, empezamos a ver, y a partir de ahora les voy a mostrar también la cara negativa, si queremos la cruz de la moneda. La cara es muy evidente, el aspecto favorable, pero si todos
somos titulares de un medio de comunicación, todos deberíamos tener la formación suficiente para utilizar con responsabilidad este instrumento a nuestro alcance. Todos debemos tener el deber que hasta ahora solo predicábamos de los titulares de los medios de comunicación, que es que la información que se transmita sea veraz. Hace muy poquito leía una sentencia del Tribunal Supremo Español que decía: la apología del terrorismo también la puede cometer el que solamente hace el retweet de una información que comete apología del terrorismo. Es decir, ojo, yo no puedo decir, ¿no? Como Google no ha podido decir, yo no tengo nada que ver, yo simplemente encuentro cosas. Yo no puedo decir, yo no comparto la opinión, solo que lo he retuiteado. Si usted lo ha retuiteado, no quiere decir que esté de acuerdo con todo, pero sí quiere decir que si esa información es lesiva, lesiona derechos de personas o implica la comisión de un delito, usted se hace partícipe. Naturalmente que sí. Por lo tanto, esa mayor libertad también implica mayor responsabilidad en el cumplimiento de deberes. Implica mayor formación en nuevas tecnologías. Yo no sé cuál es la situación en el Perú. En España es verdad que la formación en nuevas tecnologías se ha venido incorporando ya en la enseñanza primaria y secundaria, pero esa formación es puramente tecnológica. Nadie transmite a los menores una formación ética y jurídica sobre cómo tienen que usar las nuevas tecnologías. Nadie viene a explicarles a los menores, no, usted no puede subir la fotografía de su amiguito o de su amiguita del fin de semana sin su consentimiento, porque existe un derecho fundamental de esta persona a disponer de su imagen. O usted no puede insultar, o usted no puede transmitir todo lo que le llegue sin hacer una mínima comprobación sobre la veracidad, cosa que hoy es relativamente fácil, porque hoy en Google todo nos aparece, pero podemos confirmar varias fuentes. Casi siempre que hay algo falso, pronto se encuentra esa falsedad. Se crea una web, alguien informa, esto es incorrecto, pero hay que contrastar la veracidad. Bien, avanzamos y entramos en la cuestión de la democracia. ¿Es mejor o peor para la democracia la existencia de Internet? Bien, como estamos tratando de demostrar, tiene su cara y su cruz. Todas las tecnologías de la historia de la humanidad han sido así. La primera tecnología, la primera, en cualquier museo de antropología, podemos ir aquí en Lima o en Madrid o en cualquier ciudad del mundo donde hay un museo de antropología, siempre encontramos cuál ha sido la primera tecnología creada por el ser humano. Armas, puntas de flecha, puntas de lanza. Es lo primero que creó el ser humano, con piedras. Pues desde entonces hasta ahora, todas las tecnologías han tenido una faceta positiva y otra negativa. Las armas, las puntas de lanza, nos ayudaron en nuestra labor como cazadores. El ser humano, hasta el Neolítico, era básicamente cazador-recolector. El hecho de ser capaz de crear la tecnología para establecer una lanza nos ayudó enormemente en nuestra labor de cazadores. Pero también ya habíamos creado la primera arma que podía ser utilizada contra otro ser humano para acabar con su vida o para lesionar su integridad física. Desde entonces hasta ahora, hasta Internet, todas las tecnologías han tenido lo mismo en común, un lado positivo y un lado negativo, un factor amable y un riesgo importante para los derechos de las personas. Bien, pues desde el punto de vista de la democracia, Internet también tiene las dos facetas o las dos caras. Por un lado, puede posibilitar unas opciones de participación inmensas que hasta ahora eran absolutamente desconocidas. No solo desde el punto de vista de esto que he puesto aquí, que es el cibervoto, sino desde algo más amplio que es la ciberdemocracia. Fíjense, el cibervoto, es decir, el voto electrónico, sería absolutamente posible. Si los estados no han dado el paso de implantarlo, es por dos tipos de razones: riesgos tecnológicos y la consideración de que desde el punto de vista cultural muchas personas todavía no estarían adaptadas. Entonces, por eso está como en un compás de espera. Los riesgos tecnológicos son obviamente los piratas, los hackers, que podrían probablemente manipular el resultado entero de unas elecciones, ¿no?, si el voto fuera electrónico. Y la cuestión cultural está en que muchas personas, por su edad, por su falta de conocimiento de las tecnologías, por diversas circunstancias, probablemente todavía no podrían adaptarse a esta situación. Pero dejando de lado el cibervoto todavía, pensando que está en un compás de espera, aunque claro que yo creo que a lo largo del siglo XXI lo vamos a ver convertido en una realidad, tenemos la cuestión de la ciberdemocracia, es decir, cómo los
como Internet nos permite una mayor participación en lo que es el debate público sobre cuestiones políticas. Todo el mundo puede crear su página web, su perfil de una red social, su blog, y evidentemente todo esto facilita la participación de todas las personas en las campañas electorales. Pero también avanzamos, nos vamos a encontrar la cruz. Esto que llamamos la Darknet, el lado oscuro. Fíjense, esto cito la fuente porque esta imagen no es mía, sino de un periódico español, del diario El Mundo, que sacó hace unos meses un reportaje muy profundo sobre estos riesgos, ¿no? Esa imagen que me parece muy descriptiva. El ratón del ordenador que parece un tanque, ¿no? O un carro de combate. Bueno, ¿por qué? Esto es la ciberguerra mundial, llaman algunos. Resulta que cerca del 90% de lo que es Internet forma parte de esa Darknet. La Darknet es la parte oscura de Internet. Imaginemos que Internet es un iceberg, ¿no? Pues de ese iceberg, una pequeña parte es lo que nosotros vemos. Las webs que las personas abren y utilizan para transmitir sus informaciones, los perfiles de las redes sociales. Un 90% está oculto, está por debajo. Son perfiles falsos, son páginas creadas por manipuladores, por hackers. Son riesgos y amenazas porque en realidad no responden a derechos de ninguna persona, sino más bien al intento deliberado de dinamitar los sistemas occidentales, como ahora se viene comprobando. Aquí abajo, en este mismo reportaje, aparecen algunos de los más famosos ciberataques. El primero que se conoce, 2007, Estonia. Luego ven allí más. Vamos a pasar 2015, 2016, Trump. Ahora está investigándose. Ustedes saben que la participación de hackers rusos, porque no quiero decir Rusia, porque no se puede todavía, por lo menos, responsabilizar directamente al gobierno de Rusia, pero sí a hackers rusos, es decir, perfiles falsos que difundieron informaciones igualmente falsas durante la campaña. Yo no digo, ni trato aquí ni mucho menos, de cuestionar la legitimidad de los resultados electorales en Estados Unidos. Ya no podemos saber qué incidencia tuvo esto, pero sí estamos sabiendo que esto se produjo. Es decir, desde Rusia, algunas de las noticias falsas eran, por ejemplo, que el Papa apoyaba a Donald Trump. Bien, esto en unas horas había sido circulado cientos de miles de veces. La rectificación luego llega o no llega. Es intoxicación pura. Intoxicación pura. Naturalmente. ¿Esto quiere decir que no fueron ciudadanos de Estados Unidos los que fueron con su voto a apoyar a Donald Trump? No, naturalmente muchos ciudadanos de Estados Unidos fueron a apoyarle y por eso ganó las elecciones. Pero debemos cerrar los ojos al hecho incuestionable de que hubo una campaña de intoxicación. Estos son algunos ejemplos, avanzamos. Declaraciones de esta misma fuente, del diario El Mundo. Un alto mando de ciberdefensa. Las fronteras son irrelevantes. El derecho internacional no impera. Ya solo rige la ley de la jungla. Avanzamos. En la Darknet, terroristas y mafias con dinero pueden armarse como un Estado. Esta es la nueva guerra de Trump, ¿no? Bueno, aquí es esta imagen. Ahora se está empezando a conocer, ¿no? Ahora se está investigando en Estados Unidos todo esto y se empieza a utilizar esa terminología, ¿no? La ciberguerra mundial, la primera ciberguerra mundial, y yo hablo del ciber far west, es decir, esto nos recuerda a ese siglo XIX en los Estados Unidos donde no había suficiente fuerza de seguridad. Por eso, ahora que tanto se debate también en Estados Unidos sobre el derecho a usar armas, ¿no?, de los ciudadanos, verdaderamente es un derecho que está en la Constitución, está en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que se forma en una situación de muchísimos territorios y poco control de fuerzas de seguridad. Entonces el ciudadano tenía derecho a armarse para defenderse. Pero claro, como ya estamos apuntando, las armas a veces se pueden usar para defenderse y otras veces para atacar. 1 de octubre de 2017, lo más reciente, el referéndum ilegal por la independencia de Cataluña. Aquí lo tenemos.
imagen de 2012, que muestra una persona que ha sido herida en unas manifestaciones por los Mossos d'Esquadra, que es la Policía Autonómica Catalana. Se publica como si hubiera sido imagen de 2017 y como si los responsables de las heridas fueran la policía o la Guardia Civil española. La segunda, exactamente igual. Manipulación, manipulación, manipulación. La tercera, arriba, la señora con la cara ensangrentada, falsa. No era sangre de verdad. Pero la imagen da la vuelta al mundo. Las portadas del 1 y del 2 de octubre en todos los diarios del mundo, la brutalidad policial en España, en Barcelona, en Cataluña. Pocos días después se descubre falso, falso, manipulado, sacado de contexto. Hay otras, solo he puesto unas pocas, hay muchas más. Otras eran de una huelga en Chile. Da igual, intoxica que algo queda. ¿Quién estaba detrás? No lo digo yo, son datos oficiales de lo que se está investigando. 55% perfiles falsos de Rusia, 25% o cerca del 30% perfiles falsos de Venezuela. El resto, perfiles, hasta el 95% perfiles falsos del resto del mundo, un 5% perfiles verdaderos, que obviamente ya participan. Si usted consigue que una serie de robots a través de perfiles falsos retuiteen cientos de miles de veces, seguro que va a conseguir que algunas personas reales también retuiteen inocentemente. ¿Creen que es cierto? Transmitimos esto. Falso, falso, falso. No, volvemos un poquito detrás. La de abajo, manipulación. La bandera estelada no existía en la imagen. Esto se circuló por las redes sociales diciendo imagen épica. Bueno, imagen épica, lo he manipulado, pongo ahí la bandera y entonces veo al pueblo que está resistiendo frente a la policía y a las fuerzas de seguridad. Falso, falso, manipulado. La de abajo es, sí, es del 1 de octubre, pero no estaba esa bandera ni era el pueblo resistiendo de esa manera. Avanzamos. Y noticia de hoy, digan que no está actualizada la presentación. Diario El Mundo en España. Defensa quiere una reserva de hackers. El ejército español ha planteado, siguiendo un modelo francés y británico, la posibilidad de que personas, en algún caso militares y en otro caso civiles, sin sueldo, le apoyen para luchar contra los hackers. Es decir, personas con conocimientos informáticos, con conocimientos tecnológicos, puedan apoyar con el simple reconocimiento que da el servir a la patria, ¿no? En la Constitución española se nos habla del derecho y deber de defender a España, pues participar en ese derecho y deber. Esta noticia, y la ley del espacio, él es un general, que ha, digamos, aparecido ahora solicitando esto y el gobierno pues está estudiando las posibilidades de crear, claro, esto por un lado hay cosas que no pueden quedar en manos de civiles, pero otras sí. Entonces, en algún caso tienen que ser militares, en otros casos podrían ser civiles, ayudando a luchar contra los hackers. Avanzamos. Bien, ya voy a terminar porque no quiero excederme mucho del tiempo. Entramos en la cuestión de los límites y soluciones, ¿no? Medidas a adoptar. La primera ya la he puesto con este reporte del periódico de hoy, ¿no? Bueno, una posibilidad. Bueno, si nos enfrentamos a un poder enorme de hackers de todo el mundo, pues probablemente tenemos que ser muchas más personas las que tengan conocimientos naturalmente tecnológicos, informáticos, las que puedan participar en esa lucha. Por otro lado, tenemos que recuperar la obligación de proteger ciertos derechos, los derechos de la vida privada, como hemos estado viendo, la protección de la infancia, porque aquí estamos hablando de que hay requisitos que no se cumplen, ¿no? Incluso de edad para abrir un perfil en una red social. Pues bueno, hay que controlar que todo eso se cumpla. El criterio de la veracidad, al que ya me he referido antes. Hay que exigir. La tendencia ahora mismo en el control de Internet. Internet ha vivido diversas fases. En la primera fase, verdaderamente, todos estábamos asombrados con su dimensión positiva, con sus posibilidades para el ejercicio de los derechos, y nadie quería, naturalmente, controlar aquello. Luego nos damos cuenta de todos esos riesgos. Entonces se entra en una fase donde se habla de la autorregulación, porque evidentemente hay que decir que no se puede acudir a la censura previa, porque eso sería una lesión precisamente de la libertad de expresión e información. Por lo tanto, hay que actuar a posteriori. No se puede actuar con carácter previo. Primero, sería inviable a nivel mundial. Cuando esto se lo dijeron a YouTube, dijo no sé cuántos cientos de horas
de vídeo se suben al mundo, o sea, se suben a YouTube en el mundo en un minuto. Al minuto, cientos de... No podemos poner a alguien a visionar todo eso para hacer una especie de control previo, ¿no? Pero sí hay que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar frente a esas vulneraciones de ese principio de veracidad. Por lo tanto, los proveedores de servicios son ahora los que están en el ojo, en el objetivo de qué medidas deben adoptar para reaccionar frente a ese tipo de vulneraciones. Pero como ya antes decía, también cada ciudadano tiene que saber que igual que tiene unos derechos, tiene unos deberes, y uno de ellos es comprobar al menos mínimamente la veracidad de lo que está compartiendo. Avanzamos. Bueno, aquí les he puesto esta pantalla de un ejemplo también de medidas que se han adoptado en España en una reforma muy importante del año 2015 porque de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. El problema es que la ley de enjuiciamiento criminal tenía pues prácticamente un siglo, aunque se había sido reformada muchas veces, pero todo el tema de secreto de las comunicaciones, de intervención de las comunicaciones, etcétera, estaba muy desfasado, y esta amplísima reforma lo que hace es establecer una serie de garantías. Parte de un principio general de la necesidad de autorización judicial motivada para intervenir cualquier comunicación. Cuando digo cualquier comunicación no me refiero solo al correo electrónico, sino me refiero a todo tipo de comunicaciones a través de internet, por mensajería, por cualquiera de los medios, pero también establece algunas excepciones. En ciertos casos excepcionales, ya el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia precisamente sobre la intimidad informática, era un caso de pornografía infantil, y admitió que en ciertos casos, por razón de urgencia, se pudiera intervenir el ordenador, en ese caso, sin la autorización judicial previa, con comunicación inmediata al juez, y el juez intervendrá posteriormente. Cuando, por razón, digamos, de estado de necesidad, de urgencia, esa intervención previa sea necesaria, porque de lo contrario, el titular que sepa que puede estar siendo investigado, pues va a destruir ese material y no va a poder ser intervenido. Entonces ahora la ley de enjuiciamiento criminal, aquello que el Tribunal Constitucional abrió la puerta, ahora lo regula con requisitos, con límites, con garantías, ¿no? Posibilidades, prohibiciones también, ¿no? Exigencias específicas de motivación en las resoluciones judiciales, no caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales que sean de carácter general o indiscriminado. El juez no puede decir, muy bien, ahora vamos a rastrear absolutamente todo. No, hay que motivar qué delito se está persiguiendo y por qué intervenimos exactamente estas comunicaciones. Se regula por primera vez el agente encubierto informático. El agente encubierto informático es un policía que, previa autorización en ciertos casos, se hace pasar pues también por un hacker o comparte archivos ilícitos, como pueden ser pornografía infantil, etcétera, a los solos efectos de poder detener a los delincuentes, ¿no? Y se hace pasar por ellos, oye, pásame esto, pásame... Bien, ahora, evidentemente, esto es muy delicado, pero cuando tiene una regulación legal y está sometido a controles y está sometido a garantías, pues se puede, por supuesto, es mucho mejor que el hecho de que eso se produzca sin ningún tipo de control o de regulación legal. Bueno, no me quiero detener más, pasaríamos y ya estaríamos concluyendo con esta reflexión, ¿no? De hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias para este control. Pues hay que decir que las garantías habituales son importantes, pero son insuficientes. Evidentemente, los procesos de tutela de los derechos deben existir, los amparos, los procesos específicos de tutela del honor, de intimidad por imagen, pero hay que incorporar otra serie de garantías. Ahí están las agencias específicas. Sé que en Perú, por ejemplo, tienen también una agencia, ¿cómo lo llaman? Agencia Nacional de Protección de Datos, me parece, ¿no? En España tenemos también la Agencia de Protección de Datos. Otra serie, la cuestión que decíamos de la autorregulación y también las garantías en Internet. Es decir, Internet, que es la principal amenaza, también nos ofrece las garantías para el control de estos excesos. Esa noticia que yo les transmitía, que es exactamente del día de hoy en España, pues nos pone de relieve que también a través de, vamos a decir, hackers buenos, es decir, al servicio del ejército o al servicio de la policía, se puede investigar y perseguir a esos hackers malos. Es decir, hay que buscar que también Internet no solo es la amenaza, sino también puede ser la propia garantía. Bueno, como creo que me he cedido algunos minutos, no quiero ya extenderme más. Les agradezco su atención y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta o inquietud que quieran formular.
Muy bien, agradecemos al doctor Francisco Javier Díaz Reborio por su ponencia referente a la protección de la privacidad y la participación política en Internet. A continuación pasamos al segundo acto de esta reunión de cooperación interinstitucional entre el Fuero Militar Policial del Perú y la Universidad de Castilla-La Mancha. Se procederá al acto de firma del convenio marco de colaboración interinstitucional entre la Universidad de Castilla-La Mancha de España y el Fuero Militar Policial del Perú. El acto está a cargo del señor general de brigada Juan Pablo Ramos Espinosa, presidente del Fuero Militar Policial, y del doctor Francisco Javier Díaz Reborio, en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pedimos por favor a ambas autoridades proceder a la suscripción del convenio. De esta manera, quedado suscrito el convenio entre ambas instituciones, los invitamos al señor presidente, al doctor Francisco Javier Díaz Reborio y al general Julio Bueno a ponerse de pie para sellar este acto de suscripción del convenio con un apretón de manos institucional. Un fuerte aplauso, por favor. Damas y caballeros, una vez ya suscrito este convenio de cooperación interinstitucional, procederemos a un acto significativo para este Fuero Militar Policial. Es el acto de condecoración Orden Fuero Militar Policial al señor doctor Francisco Javier Díaz Reborio en el grado de comendador. Previamente, permítame dar lectura a la resolución que otorga la condecoración de la Orden Fuero Militar Policial en el grado de comendador. Resolución administrativa número 051-2017, Fuero Militar Policial, Consejo Ejecutivo, Lima, 24 de noviembre de 2017. Considerando que por Ley 29.182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, se estableció la naturaleza, estructura, organización, competencia, jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar Policial como órgano independiente, en armonía con las normas y principios establecidos en la Constitución Política del Perú. Que el doctor Francisco Javier Díaz Reborio ostenta una fructífera e impecable trayectoria profesional y personal, como académico, conferencista y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, así como en diversas universidades e instituciones de Iberoamérica, habiendo sido vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, doctor honoris causa por 6 universidades y director del programa de doctorado en Derecho Constitucional y del máster universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros merecimientos. Que en sesión de Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial, a propuesta de su presidente, se acordó hacer entrega de la condecoración Orden Fuero Militar Policial en el grado de comendador al citado profesional del derecho por reunir los méritos suficientes para ser depositario de la citada presea. De conformidad con los fundamentos expuestos, se resuelve. Artículo único. Otorgar la condecoración Orden Fuero Militar Policial en el grado de comendador al señor doctor Francisco Javier Díaz Reborio por su destacada trayectoria profesional y personal y por su importante contribución con el desarrollo y fortalecimiento del derecho a nivel internacional.